Muy buenas. ...19... Hoy sí que habéis acabado en el otro sitio, ¿no? Estáis todos aquí más o menos. Bastante pronto hoy. Sí, Bien, hemos bien. acabado pronto. Sí, ha sido como 40 minutillos o así. Hemos Nada, hecho una 30, cosa rápida. 35 minutillos han sido. Nada, 35 eso, minutos, sí, me ha ido luego, me ha parecido raro. compañero, ya sabía que me los debía. A ver, y bueno, nosotros vamos a seguir con el documento del otro día, que lo estábamos prácticamente acabando. Estábamos con recurso didáctico 1, componentes principales y el circuito de refrigeración. Bueno, vamos a terminar de ver este de forma rápida y bueno, si le habéis echado un ojo al otro, veréis que es muy parecido, pero ya además de volver a lo mismo, introduce los componentes que estamos viendo dentro del circuito y además lo superpone con el diagrama de Molière, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora llegaremos a esa parte. Entonces, estuvimos viendo el otro día el tema de evaporadores y condensadores, ¿vale? Que esto podía ser un evaporador o un condensador, ¿vale? Eso que al final es pues para una condensación o evaporación por agua. Dijimos que este era el más clásico, que era un condensador. Juanjo, Sobre no, todo. ¿estás poniendo algún Se queda dibujo o pillada algo? la imagen. Oh, vale, pues espera un segundito. Está Gracias. saliendo lo de la Q3 solo, el Vale, desglose. vale. A ver si lo coge ahora. Ahora sí. Vale, perfecto. Vale, pues bueno, decía que estábamos en la parte de intercambiadores y bueno, en concreto ahora estamos viendo lo que viene siendo un condensador utilizado para, cuando ya tiene cierta dimensión, normalmente son utilizados más para refrigeración, aunque bueno, también se pueden utilizar de este tipo para climatización, ¿vale? Al final la utilidad es exactamente la misma, lo que normalmente pues bueno, los equipos de aire acondicionado o climatización suelen ir más compactos y los de frío suelen ir un poco más como por partes y tenemos el condensador por separado del condensador, que esto también va un poco en función de tamaño. Entonces aquí tenemos un condensador que lo que tiene es este tubo de aquí, sería un colector, ¿vale? O bien colector de entrada o de salida y veis que hay un montón de tubitos que salen de este colector y se meten dentro de esto, que esto sería una batería con unas lamas de aluminio por donde irían cruzadas esos tubos donde va por dentro nuestro refrigerante. Entonces, esto va con unos ventiladores forzados que lo que hacen es obligar al aire a que pase a través de nuestra batería, ¿vale? Entonces, descargo por aquí y los ventiladores chupan el aire por bajo. Entonces, cuando absorben ese aire, pasa a través de nuestra batería y como esto está trabajando en modo condensador, pues condensamos el gas refrigerante, ¿vale? Pues la utilidad del condensador, condensar. La condensación, bueno, esto ya es un poco más avanzado y lo iremos viendo, pero nosotros normalmente nos interesa fijar la condensación que sea lo más constante, lo más estable durante todo el año, tanto en el periodo de verano como en el de invierno. Entonces, para eso hay diferentes métodos de regulación de condensación. Entonces, se puede regular o bien parando un ventilador por presostato, ¿vale? Yo paro uno de los dos, pues ya estoy dando alrededor de un 50% de la capacidad de ese condensador, ¿vale? Será algo más, ¿vale? Porque la batería de por sí ya tiene un rendimiento y luego con los ventiladores lo fuerzo. Pero pues tengo una regulación. También los puedo regular con ese motor eléctrico que me mueve el ventilador. Le puedo poner un variador de frecuencia y que ese variador de frecuencia me dé más revoluciones o menos. O sea, esto vaya más rápido para que circule por aquí más aire y entonces tenga más rendimiento, tenga más capacidad de condensar. Con la lectura de un transductor que va a estar midiéndome la presión que tengo en el lado este de alta para mantenerla en esa presión que os digo de habitualmente estamos siempre condensando a unos 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Porque es una temperatura que nos permite siempre tener una diferencia con la temperatura exterior, con lo cual voy a poder tener intercambio y poder condensar. Y será una temperatura exterior que pueda alcanzar tanto en verano como en invierno, ¿vale? Yo en invierno puedo condensar mucho más bajo, ¿vale? Porque a lo mejor en invierno, dependiendo de la zona climática, yo puedo tener en la calle
no sé, 5 grados o 10 o 15. Entonces, claro, yo podría condensar mucho más bajo, ¿no? El condensador dijimos que con un DT de 12, 15 grados puede trabajar, es lo ideal. 10, 12, 15. ¡Párate! Hay alguien que tiene el micro conectado por ahí. A ver si lo puedo Perdóname, quitar. Juanjo, aquí tengo a los dos demonios dando por Ah, culo. vale, vale. Nada, no te preocupes. Yo era por avisarte. Pues lo que decíamos, ¿no? Que nos interesa siempre tener esa condensación constante, un poquito elevada, ¿vale? Podríamos tener una condensación de 40 grados, solo que en pleno verano va a ser muy complicado condensar a 40 cuando prácticamente la temperatura ambiente ya es alrededor de esos 40 grados, ¿vale? Entonces no tengo salto térmico, no puede haber intercambio entre la temperatura de condensación, la temperatura a la que yo tengo en el interior, el refrigerante y la temperatura ambiente, no le puedo robar calor. Entonces necesito condensar, pues eso, sobre 45 y habrá momentos en verano que estoy condensando a 50 porque por tamaño de condensador y demás no soy capaz de condensar más bajo, ¿vale? Y por temperatura ambiente. Si tengo una temperatura de ambiente de 40 grados, pues probablemente la condensación se me vaya, por más que yo fuerce aquí los dos ventiladores y con un variador le dé caña, se me va a ir a buscar pues eso, pues ese salto de 10 grados, pues estoy a 40, pues estaremos sobre 50 grados, ¿vale? Bueno, quedaros con esas cosas. Vale, entonces aquí eso lo explica un poco. Y vemos diferentes tipos de condensador. Esto sería un condensador tubular, que sería pues para condensar por agua, ¿vale? Yo por un lado tendría mi fluido refrigerante y por otro lado tendría el agua. Nunca entrarían en contacto y pues eso, por un lado iría por unos tubos de cobre, probablemente, dependiendo del tipo, ¿vale? Si hay de varios tipos, pero vamos a poner el caso de que puede haber uno que vayan unos tubos por los que circule el agua y otros tubos por los que circule el refrigerante, totalmente estancos, tanto el de agua como el de refrigerante, de manera que nunca van a entrar en contacto, nunca se van a mezclar, ¿vale? Son independientes y lo que hace es el agua robarle el calor en lugar de ser como aquí, que era aire, y yo con ese aire es con el que hacía el intercambio de calor, ¿vale? Yo por aquí al pasar el aire le robaba ese calor a nuestro refrigerante y le bajaba la temperatura y por lo tanto condensaba. Pues aquí lo hago con agua, ¿vale? Pues tengo agua o bien de una torre de refrigeración o de un pozo o con algún tipo de tratamiento, un dry cooler o lo que sea, y mando agua a una temperatura. Normalmente cuando trabajas con agua sueles trabajar con agua constante, pues a unos 30, 28 grados también. Va un poco en función de la época del año, ¿vale? Porque hasta la propia agua del grifo, como sabéis, pues bueno, en invierno suele estar medio constante, que se está sobre unos 18 o 20 grados, pero en verano es lógico que suba algo y en invierno que baje. Y bueno, pues ese agua es la que utilizamos para refrigerar y para enfriar nuestro gas refrigerante. Esto sería una torre de refrigeración, un evaporativo, que esto lo que hace es tratar ese agua que hemos dicho que utilizamos para condensar, ¿no? Pues en lugar de utilizar agua del grifo o de un embalse, pues tenemos que tener un agua que mantenga una temperatura, lo que decimos, una temperatura adecuada para poder condensar. Entonces, estas torres de refrigeración suelen mantenernos el agua a una temperatura adecuada para que cuando yo lo mande a mi intercambiador, ¿vale? Suponer que esto de aquí sea el intercambiador el condensador, pues yo, ese agua que mando ahí se calienta y vuelve, pues con este sistema, ¿vale? Que es un sistema de duchas que se llama, ¿vale? Que tenemos por aquí unos difusores de agua que tiran agua pulverizada sobre unos filtros y pues de esa evaporización le robamos, somos capaces de bajarle pues alrededor de unos 8 grados, 6, 8 grados a el agua y la solemos sacar de aquí a unos 5 o 6 grados por debajo de la temperatura ambiente que tenemos. Entonces, pues bueno, somos capaces de trabajar con temperatura de condensación algo más favorable que si trabajamos con agua. O sea, que si trabajamos con aire, ¿vale? Esto, bueno, esto a nosotros ya se nos escapa un poco, es algo que no vamos a entrar, pero bueno, que lo conozcáis.
El sistema de expansión, la válvula de expansión, vale, que la estuvimos viendo también el otro día. La válvula de expansión dijimos que expansionaba, que entraba por aquí nuestro refrigerante, por aquí es donde está el orificio. El orificio es como un cartuchito que se cambia, que es la boquilla, que es la que hace que pulverice, y aquí ya me empiece a expansionar. ¿Vale? Entonces, como expansiono, empiezo a evaporar y aquí ya entraría en el evaporador, empezaríamos a enfriar y a recalentar mi refrigerante para que salga todo en estado gas y vaya al compresor. Vale, esto de aquí es un elemento termostático, que esto es una sonda que se pone a la salida del evaporador para que me regule, me ajuste el recalentamiento, ¿vale? Entonces esto tiene aquí un muellecito y esto tiene como una pequeña membrana que es lo que hace, bueno, y también tenemos un compensador que se conecta a la salida del evaporador y con esas tres cosas es con lo que aquí este mecanismo interno que lleva permite que pase más o menos refrigerante. ¿Qué pasa si deja pasar demasiado refrigerante porque no está bien calibrada, porque tiene algún defecto la sonda y demás, o que está defectuosa ya lo que es el elemento termostático? Pues puede ser que esté dejando pasar demasiado refrigerante. Entonces, si tengo mucho refrigerante en el evaporador, ¿qué pasa? Que no le da tiempo a evaporarlo todo. Entonces nos puede salir a la salida del evaporador, como estoy introduciendo mucho refrigerante, aunque lo esté medio expansionando aquí, es mucha cantidad y no le da tiempo a evaporarlo. Entonces puede llegarle un golpe de líquido al compresor y fastidiarlo, ¿vale? Entonces, bueno, es importante este elemento que nos expansiona, pero también nos regula, de cierta manera, esa entrada de refrigerante, ¿vale? Los hay también electrónicos, válvula de expansión electrónica, que lo que tenemos es un sensor, un transductor de presión y una sonda de temperatura a la salida del evaporador y entonces nos regula la cantidad de refrigerante que mete en lugar de con un elemento que esto es, pues bueno, lleva aquí, no es mercurio exactamente, creo que lleva el mismo refrigerante, entonces se expansiona y por este capilar, pues en función de esa expansión, de lo que aquí se dilate o se contraiga el fluido, pues hace más fuerza o menos fuerza en este fuellecito que hay aquí. Pues en lugar de ser así, la válvula de expansión electrónica tiene un sensor de temperatura, ¿vale? Una sonda de temperatura, que es una NTC, bastante convencional, y un transductor de presión. Eso lo lee una especie de módulo, ¿vale? Un driver que se llama, que es lo que nos manipula, lo que hace que abra o que cierre, y en función de los valores que esté leyendo, deja pasar más o menos refrigerante en función del tipo que sea la válvula o bien por pulsos o bien por pasos, ¿vale? Si es por pasos, un motorcito paso a paso que va abriendo poco a poco y si es por pulso, pues por pulsaciones, ¿vale? Por tiempo, cuanto más pulsación haga, más está inyectando, ¿vale? Vosotros quedaros con que tenemos esto que es la válvula de expansión, que se encarga de inyectar el gas refrigerante ya expansionado, ya convirtiéndolo empezando a convertirlo en esas pequeñas gotas que se va a evaporar y que tiene aquí un mecanismo que en función de la temperatura que está leyendo a la salida y del compensador de presión, la presión, pues nos deja entrar más o menos refrigerante, ¿vale? Esto de aquí sería un sistema, un tubo capilar que se llama, que haría la misma función que la válvula de expansión, pero aquí lo que hacemos es simplemente del condensador venimos con líquido. ¿Y qué pasa cuando le reducimos a un fluido la sección, ¿vale? Por donde pasa, el tubo por donde pasa, venimos de un tubo pues, de 3/8, de media, de 1/4, de lo que sea, y de repente pasamos a uno, que a lo mejor esto tiene 2 milímetros, 3 milímetros, pues bueno, en este tubo empezamos a expansionar, hace de válvula de expansión, aumenta su velocidad, al reducirse la sección y aumentar la velocidad, empieza esa expansión y es lo que inyecta ya al evaporador, pero como veis no tiene ningún tipo de regulación. Esto lo que se hace es seleccionarlo en función de la longitud, ¿vale? Pues para cada potencia tú
ya se ha hecho de manera, todos los fabricantes tienen sus pruebas hechas y dicen, vale, pues para esta potencia un capilar de tantos metros y de tal diámetro, pues en función de la longitud que tenga este capilar y del grosor, pues es para unas potencias o para otras, ¿vale? No se puede medir también por el número de espiras que tenga. Por el número de espiras, Claro que te digo, tantas vueltas sí, da. sí, podrías, pero bueno, normalmente yo lo que he visto es que el fabricante, habrá fabricante a lo mejor que te hace la conversión así, ¿no? Que te dice, vale, pues cógete uno por lo que dices tú, de 20 espiras o vueltas y sabes que esa es la que te toca. Pero habitualmente te hablan de metros, de la longitud en metros del capilar y la sección de este tubito. Vale. Juanjo, perdona, ¿eso sustituye la válvula de expansión? ¿Puedes sustituirla? Claro, tú puedes montar o bien la válvula de expansión o bien este capilar, ¿vale? Y esto sobre todo se utiliza. Regulación eso no tiene, entonces, ¿no? Esto cero. Esto a piñón. Eso va directo, a tope. Directo al evaporador. Sí. Y esto se suele utilizar. No calculas ni el frío o sea, te quiere bajar la temperatura, que me inyecte más pasos, eso no. Nada, tienes que coger y decir, ostras, tú medirías tu recalentamiento a la salida del evaporador y si tienes mucho recalentamiento es que te has quedado corto en capilar y dices, vale, pues le puedo poner, o sea, si tienes mucho recalentamiento, tienes un capilar que te está inyectando muy poco, entonces a lo mejor tienes que cambiarle la sección o recortar un poco el capilar. Pero me refiero a que no es regulable con la temperatura que tú quieras producir. O sea, quieres bajar la temperatura tanto. No. Eso es. No. Por eso te hablaba yo de que si tienes que regular, aquí la única forma de regular es decir, vale, pues puedo cortarlo y volverlo a soldar y decir. Lo entiendo, vale. Sí, o sustituirlo por uno que tenga un diámetro menor. Pero una vez puesto no tiene regulación. ¿Para qué se utiliza esto? Normalmente. Esto para botelleros, equipitos que tengan menos de 1 kilovatio. ¿Vale? Equipitos pequeñitos, compresores de eso de bola pequeñitos, para eso se suele utilizar. Vale, ok, gracias. Aquí tenéis el sistema de expansión un poco más desglosado, ¿vale? Aquí os dice que tenemos este bulbo, que aquí dentro hay un líquido, que creo que es el mismo refrigerante que estamos utilizando en el circuito, y eso va conectado aquí a esta membranita que lo mueve como si fuera, esta membrana se mueve como si fuera un vaso de expansión, ¿vale? El vaso de expansión tiene una membrana que en función de cómo se dilate el fluido, pues si está más dilatado me hará más presión hacia abajo, si está menos dilatado esta membranita subirá más hacia arriba, ¿vale? Entonces juega con eso y con la fuerza de este resorte, que este resorte, ese muellecito, también tiene un tornillo de regulación que te permite abrir más o menos, ¿vale? Entonces los fabricantes te dicen, vale, pues dependiendo de la capacidad que quieras de la válvula, puedes abrir. Pero entonces sí se puede regular. Sí. Es que ahora hemos cambiado, ¿vale? Ahora hemos vuelto a la válvula de expansión y lo que no se puede. Esto tiene muy poca regulación, ¿vale? O sea, esto tiene muy poca regulación, pero sí que tú seleccionas una válvula de expansión, que es esto, y luego dentro de un mismo modelo de válvula de expansión también puedes seleccionar varios orificios. Entonces, en función de la potencia, te vas a ir a un cuerpo de válvula, ¿vale? El cuerpo sería esta parte de aquí, sin contar el elemento termostático. Te vas al cuerpo, solo que, bueno, las pequeñitas te viene integrado el cuerpo y el elemento termostático. Y por separado te dan un orificio. Y ese orificio es el paso también, pues ese orificio puede tener la boquilla más estrecha o más ancha, entonces deja pasar más o menos, ¿vale? Entonces, de esa forma es como las seleccionarías y a lo mejor tú el orificio que has seleccionado y la válvula no se ajusta al 100% a la potencia que tienes. Entonces, tienes ese tornillito para darle un pelín de regulación, o más o menos. Realmente lo que regulas es el caudal, que pase más o menos. En el otro va directo. Es decir, que pasa lo mismo continuamente. Pero en este otro lo que abres o cierras más la válvula para que pase más. Pero vamos, que creo que es cuarto de vuelta lo que le puedes dar. No puedes dar mucho más, es muy poquito lo que tiene. Cada cuarto de vuelta, están las conversiones por ahí, pero cada cuarto de vuelta le subes como 0,5 grados de recalentamiento, ¿vale? Tú al final. Eso tengo entendido. Sí, esto lo que te interesa es el recalentamiento a la salida del evaporador. Entonces tú,
¿Que ves que tiene mucho recalentamiento? Pues coges y le abres un poquito para que inyecte más y no sobrecaliente tanto. Pues al contrario. Entonces, por cada cuarto de vuelta que dices tú, ese recalentamiento lo vas a modificar 0,5 más o menos en función de si abres o si cierras. ¿Y cómo mide ese recalentamiento? Exactamente. El recalentamiento, eso en la próxima clase vamos a dedicarle bastante tener una sonda de temperatura. Sí, al cálculo del recalentamiento, ¿vale? Hoy en día es muy fácil porque tenemos unos manómetros que van con sonda de temperatura y manómetro. Entonces tú simplemente conectando la toma de baja, la toma de alta, un sensor de temperatura de estos de tubo a la aspiración y otro a la línea de líquido, tú le dices al manómetro electrónico que te diga el recalentamiento y el subenfriamiento y te lo dice. Pero si lo que tienes es un manómetro normal, pues lo que tienes que hacer es conectarlo exactamente igual y lo que tienes que medir para saber sobre el recalentamiento es la temperatura bueno, depende de donde lo queramos medir, ¿vale? Normalmente se puede medir en dos zonas. O lo medimos en la salida del evaporador, que sería coger y en la salida del evaporador medir con un termómetro y con un manómetro medir presión y temperatura y haciendo la diferencia de la temperatura que tengas a la salida del evaporador menos la temperatura a la que corresponda esa presión de evaporación, eso es el valor del recalentamiento a la salida del evaporador. Puedes hacer lo mismo a la entrada al compresor. O sea, si tú metes el manómetro en la aspiración del compresor, y pones una sonda de temperatura ahí en la aspiración del compresor, pues esa diferencia entre la temperatura que te esté leyendo la sonda y la temperatura a la que le corresponda la presión, eso es el recalentamiento que tienes hasta la aspiración. El recalentamiento... A la entrada del compresor. Vaya trabalengua. Claro. Pero que ha entrado el compresor. Esto ya se ha avanzado, ¿vale? Esto es para la quincena que viene, ¿vale? Pero bueno, compañero, que la duda, pues la resolvemos en un momento. Lo dejamos para que viene. Pero tú tienes... Hiperventilando. Ahora pasamos a las otras transparencias que se entiende todo mejor y son más ligerillas. Pero bueno, lo del recalentamiento es que es una cosa clave, ¿vale? De todo el estudio de la refrigeración y de la climatización, ¿vale? No se le da importancia, pero es que de esto dependen muchas cosas. O sea, depende que hayas dejado bien la instalación para que funcione bien, que no vayas a tener problemas de que se te vaya el motor o el compresor, que no tengas golpes de líquido. Entonces, es una cosa bastante importante y que la tendremos que tener todos claras. Eso están las pruebas de estanqueidad, ¿no? La prueba de estanqueidad, de eso irá por otro lado. O sea, también es muy importante hacerla y también de ello depende la vida útil del equipo, por lo que comentamos el otro día, que quitas la humedad y como no la quites bien, pues esa humedad luego te va a hacer corrosión, te va a hacer que te aparezca pues acidez en el circuito. A morir, antes o después a morir. Entonces, lo del recalentamiento está bien preguntado, lo he explicado muy rápido y entonces, claro, sí, pues hace que hiperventile la gente y alguno haya apagado hasta el ordenador ya. Pero olvidaros de eso, que hasta la clase o sea, la próxima quincena no entraremos a verlo, ¿vale? Entonces aquí pues sigue explicando un poco ese funcionamiento que os he dicho, pues ese bulbo de temperatura, ¿vale? Vosotros, de momento, pues quedaros con que la válvula de expansión nos regula el recalentamiento, ¿vale? Y es la que le inyecta el refrigerante al evaporador y inyecta más o menos en función del recalentamiento, ¿vale? Y ese recalentamiento, este tipo de sonda lo hace, o sea, este tipo de válvula lo hace con esta sondita, que esto es un bulbo que se quita de aquí se desenrolla esto y esto te lo llevas a la salida del evaporador. Y luego también tiene una compensación, hay algunas que tienen compensación de presión y con esas dos cosas juega y va inyectando más o menos refrigerante en función del recalentamiento que esté leyendo. Entonces, vale. Ahora aquí nos habla del refrigerante, del circuito de expansión directa, que es lo que hace, viéndolo ya en un diagrama de Molière. Esto sería un diagrama de Molière, presión, entalpía, ¿vale? Y entonces esto ya estuvimos viéndolo, que bueno, teníamos el compresor que comprimía, entonces subía la presión y la temperatura, condensaba, toda esta parte de la izquierda era líquido, esto era gas. Dentro de la campana está líquido más gas, cuanto más a la derecha más gas, cuanto más a la izquierda más líquido. Entonces, bueno,
Comprimimos y subimos la presión y la temperatura. Como aquí tengo las líneas de presión, pues estaba en esta presión, subo a esta presión de aquí. Esto lo hace el compresor, subir la presión y la temperatura para tener una temperatura adecuada para poder condensar, para poder intercambiar con el exterior. Entonces condenso, me meto aquí dentro que tengo líquido más vapor y ya cuando salgo soy todo líquido, la válvula de expansión expansiona, o sea, eso que hace el orificio, la boquilla que empieza a expansionar, pues lo que hace es bajar mucho la presión, meterse en el evaporador y en el evaporador evaporar. Aquí tengo líquido, pero ya no estoy en 100% líquido cuando entro al evaporador, ya soy líquido más vapor. Líquido más vapor y conforme voy avanzando por el evaporador salgo al compresor todo gas, ¿vale? Todo vapor. O sea, todo es nada de líquido, ¿vale? Todo en estado gas. Entonces eso es lo que te viene a explicar un poco aquí los pasos estos, los puntos, ¿vale? Más elementos del circuito, vale, pues esto es un recipiente de líquido, ¿vale? Nosotros tenemos el compresor, del compresor vamos al condensador y en el condensador, como condensamos, ese líquido lo almacenamos en un recipiente de líquido, ¿vale? De este recipiente de líquido tendrá una válvula de seguridad por normativa, que este es el que se encarga de que si subiera mucho la presión, pues antes de que reviente ningún componente, pues lo protege y abriría esto y aliviaría la presión en el circuito. Luego tenemos un filtro y un visor. El filtro, pues nos protege de impurezas el circuito, ¿vale? Los hay con cartuchos intercambiables para que cuando acabe la instalación, pues pueda sustituirlo por si han quedado allí viruta o lo que sea. Luego también, aunque hayamos hecho un vacío, pues este también nos hace filtro secador, ¿vale? Nos mantiene, nos deshidrata el circuito en caso de que haya quedado algo de humedad. Y luego el visor que nos dice, podemos ver si circula líquido por ese tramo, ¿vale? Como esto se suele instalar a la salida del condensador, yo tengo que ver aquí todo líquido. No puedo ver burbujas porque significa que no está llegándole todo líquido a la válvula de expansión. Y a nosotros nos interesa que todo lo que le llega a la válvula de expansión es líquido, ¿vale? Luego también tiene unos colorcitos, que esos colores nos indican si hay algo de humedad. Si hubiese algo de humedad, veríamos unos indicadores que hay aquí y nos lo indicaría. Humedad y puede que acidez también. ¿Vale? ¿Veis? Juanjo, de esta forma. no tienen purgador para eliminar lo que has dicho tú, las bolsitas de aire. No. Eso en circuitos de agua cerrados sí que, como los radiadores y todo esto, ahí sí que puedes purgar, pero aquí no. O sea, el gas Aquí va. Lo que entra. Aquí no, aquí está prohibido que se te escape ni una gota de gas, ¿vale? O sea, una por lo caro que es, ¿vale? Porque es muy caro. Aunque bueno, conforme vamos avanzando y vamos más a gases naturales, bueno, sigue siendo caro. Y otra porque los gases que estamos dejando atrás, pues son muy contaminantes y por normativa está muy controlado todo el tema de fugas, ¿vale? Entonces, todo de purgar, cero, ¿vale? Eso en circuitos de agua y todo esto sí. Entonces aquí nos dice eso, esos visores, eso por aquí veríamos, si es todo líquido, tú aquí realmente no aprecias nada, si hay bolsitas que viene con gas, pues se vería pues esas burbujitas y sería una señal de que algo pasa, que no está llegándole todo líquido, porque de aquí vamos a la válvula de expansión. Pues si aquí vemos burbujas es que a la válvula de expansión no le llega todo líquido. Y aquí, pues lo que nos dice, pues si está en dry, en wet, ¿vale? O esto de aquí que sería si tiene algo de acidez, e incluso esto también nos puede cambiar el color. Esto sería un separador de aceite. Bueno, sobre todo para instalaciones donde tienes largas tiradas, a nosotros nos interesa que que nuestro cárter del compresor siempre tenga aceite. Pues bueno, este separador lo que hace es, si yo tengo el compresor aquí, descargo, paso la descarga por aquí y lo que hace el aceite que lleva mi gas que sale del compresor, por decantación va cayendo aquí abajo y este tubito iría conectado al cárter de mi compresor. Entonces le devuelve el aceite que acaba de expulsar. Si no lleva esto, ¿qué se supone que debe hacer la instalación? Pues la instalación, cuando sale mi aceite en compañía del gas refrigerante, lo va tirando muy poco a poco, ¿vale? O sea, puede tardar meses o años en ir expulsando muy poco a poco ese aceite del compresor. Lo va expulsando y tenemos que diseñar la instalación de tal manera que con sifones, con la pendiente que le damos a la tubería de aspiración y demás,
ese aceite pueda ser capaz de volver por sí solo. Si no es capaz de volver por sí solo, pues tenemos que ponerle un separador de aceite para que nuestro cárter siempre tenga aceite. Esto es lo que os decía, pues que también hay, filtros de aceite en este caso, pues en este caso tiene una malla que esta sería sustituible, se cambiaría. También los hay filtros de aspiración que son de partículas y también son, pues, tienen este aspecto, ¿no? Con un cartucho que sería intercambiable. Esto sería una llave de servicio, ¿no? Bueno, más bien un regulador de nivel, perdonad. Esto sería un regulador de nivel para inyectarle más o menos aceite al cárter, ¿vale? El cárter del compresor, hay situaciones en las que lo coge de un recipiente, o sea, tendríamos un separador, un recipiente de aceite y de ese recipiente iríamos al cárter, ¿vale? Que es donde nos interesa que esté nuestro aceite. Pues hay unas boyas electrónicas o mecánicas, puede ser que vaya con flotador, que detectan el nivel de aceite que tiene nuestro cárter y en función de cómo esté inyecta más o menos aceite, de forma que siempre lo tengamos en un nivel adecuado, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto sería un regulador de nivel, una válvula provista de un flotador, ¿vale? En este caso sería un regulador de nivel mecánico, que sería con flotador, como si fuera la boya del baño, ¿vale? Pues si baja el nivel, mete hasta que sube y corta, ¿no? Pues haría exactamente la misma función ese flotador. Perdona, Juanjo, entiendo que al ser un sistema cerrado, incluido lo que es el aceite del cárter, sí, tú no puedes abrir un tapón y echar aceite ¿no? O sea, claro. Y además esa operación es muy peligrosa porque los aceites son higroscópicos, o sea, tienden a absorber mucha humedad. Entonces, cuando hacemos una operación de ese tipo de sustitución de aceite del compresor o añadir aceite al compresor o en una reparación que cambiamos el compresor y también queremos añadir algo de aceite, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿vale? Al final se puede meter directamente al cárter del compresor, ¿vale? Con una bomba de vacío, pues bueno, hacemos un pequeño circuito y lo metemos, pero lo que sí que hay que hacer muy bien es un buen vacío después de hacer esa operación. Y además montar un filtro de ese deshidratador, dejarlo unos días funcionando, volverlo a cambiar y volver a eso. Y revisar, o sea, sustituirlo y dejar el nuevo y revisar bien el visor que decíamos para ver que no tenga nada de humedad. Pero es una operación bastante peligrosa, o sea que es sencilla, la puedes hacer, pero el peligro está en que en compañía del aceite nos entra la humedad, que es agua, y el agua es muy perjudicial para nuestro circuito, ¿vale? Al realizar el vacío en el circuito, ¿no sí aspiraría el aceite? ¿O... ¿Cómo? No sé, a lo mejor me estoy liando yo mentalmente. Al hacer el vacío para recargar como está compartiendo un poco todo el tema del aceite y el gas y el líquido refrigerante, cuando han dicho que hay que hacer la carga y demás, no carga de aceite, sino carga de líquido refrigerante, hay que hacer el vacío, ¿no? Al circuito. Sí. El aceite ya está dentro del compresor, ¿no? Ya está dentro del compresor, sí. Entonces, ¿no haría un vacío y nos traeríamos con nosotros ese aceite? No. La bomba de vacío no es capaz de absorber, no tiene tanta fuerza, no te llega a absorber el aceite. Solamente te coge la humedad. Solamente humedad, ¿no? Vale. Si tú coges el tubo, que es lo que se hace para hacer la operación de recargar los cárteres de los compresores, tú puedes coger y de la bomba de vacío, no directamente al aceite para no hacerlo pasar por la bomba de vacío, sino tú la bomba de vacío, el latiguillo lo conectas al cárter del compresor, estás haciéndole el vacío y por otra toma sales del cárter a el recipiente donde tengas el aceite que quieras coger. Y por ahí, de hacer tú el vacío con la bomba, lo vas aspirando. Y de esa forma vas inyectando poco a poco, pero se te queda en el cárter y a menos que tú cojas una manguera y encendieras la bomba de vacío conectando directamente la boca de la manguera a lo que es el aceite, no te lo va a aspirar, ¿sabes? Tú, si tienes un recipiente y tienes aceite en la parte de abajo y arriba pones la manguera y empiezas a hacer vacío, no se te viene detrás. Ok.
Vale, y esto sería lo que decíamos, teníamos el separador y en instalaciones grandes tenemos el separador y por otro lado tenemos un recipiente de aceite donde se nos almacena ese aceite que vamos descargando. Pues además tenemos unos visores que nos dicen el nivel de aceite que estamos teniendo aquí y de aquí iría al cárter del compresor, ¿vale? O bien lo hacemos directamente con un separador de aceite o bien un separador que meta al recipiente de aceite y de aquí ir al cárter del compresor, ¿vale? Bueno, pues aquí hemos visto, bueno, por último, esto sería el termostato, que es el que nos dice, ¿vale? Como el mando que tenemos en casa, el mando del aire acondicionado que decimos a qué temperatura queremos tener la estancia. Pues este termostato es eso. Si tú le dices una consigna, por ejemplo, creo que está talado aquí a 20, pues la máquina de frío, ¿qué hace? Si está la habitación a 30 grados, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y cuando llega a 20, normalmente los termostatos por defecto suelen trabajar con un diferencial de 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega a 20 sigue bajando y cuando llega a 18 para de meter frío. Entonces para hasta que empieza a subir, a subir, a subir y normalmente cuando llega a 22 el frío vuelve a entrar y entonces vuelve a enfriar y entonces te está manteniendo entre 18 y 22 grados la temperatura en la cámara o en la estancia, ¿vale? Y presostatos lo hay, presostato de seguridad, ¿vale? Para que en caso de que me suba mucho la presión acabe disparando esto, ¿vale? Antes que, cuando hemos hablado del recipiente de líquido, os he dicho que había una cosa que es la válvula de seguridad, que nos protege la instalación en caso de que suba mucho la presión, ¿vale? Esa válvula de seguridad está tarada por encima del presostato de alta de seguridad, ¿vale? De tal manera que en lugar de saltar la válvula de seguridad y vaciarme el gas, que ya hemos dicho que eso no nos interesa nada, que no se nos vacíe la instalación de gas por la fuga, por el medio ambiente, por el coste y demás, lo que hacemos es tener una protección, un presostato, ¿vale? Igual que el termostato por temperatura paraba y demás, un presostato por presión, cuando ve que sube mucho la presión, coge y nos abre un contacto. Ese contacto que nos abre es pararnos la instalación. Entonces, este presostato de seguridad, si sube mucho la presión, nos pararía la instalación antes de que la presión siga subiendo y me salte la válvula de seguridad, ¿vale? Entonces, este está tanto para alta como para baja presión. Por baja presión no nos interesa que el compresor trabaje en vacío. Una, porque trabajando en vacío, si hay fugas, porque probablemente si entra en vacío porque ha tenido fugas y se pone a aspirar y esté muy bajita y pueda aspirar aire. Otra, porque si no aspira refrigerante, el compresor se calienta porque no se refrigera y eso nos acaba estropeando el motor eléctrico del compresor. Y también para operaciones de regulación, ya veremos cómo nuestro circuito de regulación, ¿vale? Regulación de circuito de maniobra, ¿vale? Un circuito eléctrico que es el que lleva la lógica de funcionamiento del equipo de frío, pues introduce elementos de este tipo con unos contactos eléctricos que hacen que nos abran o se cierren y en función de esa posición de abierto o cerrado dejará pasar la corriente y nos activará o desactivará o la instalación por completo, o ventiladores, o solenoides, lo que nos interese, ¿vale? Eso lo iremos viendo poco a poco. Entonces, quedaros con que son elementos de regulación y de protección, que tienen unos contactos eléctricos que en función de la presión que tengan y cómo lo hayamos tarado, cómo esté ajustado, pues esos contactos que hemos puesto abrirán o cerrarán. Vale, hemos visto ya un poco los componentes así un poco más con detalle y sí que es verdad que cuesta un poco porque además como no los veis ubicados en el propio circuito, pues no os acabáis de ubicar. Entonces, vamos a dejar de compartir este y ahora el siguiente documento es prácticamente muy parecido. Es muy parecido este de aquí, solo que al final ya tiene el circuito de refrigeración. A ver si lo puedo compartir. Entonces, en ese circuito es donde vamos a ver integrados todos los componentes. ¿Qué pasa con el circuito? Pues es lo que os comentaba de que la simbología, ahora de repente hay aquí unos dibujos, no sé, como más infantiles, de la simbología de esto que hemos estado hablando. Y también os dejo más abajo otro recurso didáctico con
simbología más propia de circuitos algo más profesionales. Pero como os decía, no está muy normalizado y entonces cada fabricante y cada persona que se pone a diseñar, pues bueno, tiene sus propias bibliotecas y sus dibujos hechos y los hace de una manera o de otra. Entonces, vale, aquí más o menos tenemos el circuito de frío. Vale. Circuito de frío. Compresor. Si os fijáis, tenemos las tuberías dibujadas por donde hay alta presión. ¿Vale? Aquí, una vez sales del condensador, ya no es alta porque ya te ha bajado la temperatura y la presión. ¿Vale? Y en azul, donde estamos en baja presión. ¿Vale? ¿Qué elementos nos diferencian la alta de la baja? O sea, el compresor, este lado de aquí es baja y este lado de aquí es alta presión. ¿Vale? ¿Veis el color de la tubería? Vale. Aspiro por aquí, descargo por aquí. Al descargar, acordaros que subíamos la presión y la temperatura. Vale. En este circuito ha dibujado un separador de aceite. ¿Vale? Y si veis, está conectada la toma de abajo con la toma de abajo del compresor. ¿Por qué? Porque circula el aceite, que el que se nos escapa por aquí hay una malla que hace que no nos caiga el aceite por decantación aquí a la base del separador y por gravedad se nos va a la aspiración, por gravedad y también por diferencia de presión se nos va a la aspiración al cárter del compresor, ¿vale? Porque recordad que los compresores en su zona de abajo tenían el aceite acumulado, ¿vale? Para que cuando funcione por barboteo, pues se nos lubriquen bien los pistones, ¿vale? Que es lo que nos interesa, que esté lubricado. La descarga sigue por aquí, va un condensador. Aquí dibuja un motor que sería un motor de un ventilador. Como hemos dicho, los condensadores suelen ir con su ventilador para que propicie esa circulación de aire y nos baje la presión y la temperatura del condensador. Salimos por aquí éramos gas caliente. Cuando llegamos al condensador, aquí ya somos líquido caliente, pero ya es estado líquido, ¿vale? Porque ya hemos condensado. Condensador, condensa. Líquido, líquido, líquido al recibidor. El recibidor es el recipiente de líquido. ¿Vale? Aquí pues almacenamos líquido y de aquí salimos líquido y vamos a un filtro deshidratador, que es el que hemos dicho, que nos ayuda a, si hay algo de humedad, eliminarla. Seguimos un visor indicador de líquido y humedad, ¿vale? Eso que nos decía dry, wet o que pudiera tener algo de acidez y las burbujas, ¿vale? Porque de aquí ya vamos a la válvula de expansión. Entonces, esto tiene que ser todo líquido porque si no ya dijimos que la válvula de expansión no trabaja bien si no le llega todo líquido. Tenemos en medio una... Juanjo, una pregunta. Sí. ¿El filtro deshidratador, si se supone que elimina la humedad, ¿por qué está en una zona en la que solo hay humedad? Sí, pero te quita la humedad hablando de agua, ¿vale? Lo que no haya podido eliminar la bomba de vacío en forma de aire, ¿vale? El aire al final que... Eso, tú cuando haces la instalación, toda la instalación, tú llegas y las tuberías pues están abiertas, tú tienes un retal de tubería, tienes esto que lo vas a enlazar. Si es un equipo de fríos, si es un equipo de aire, viene bastante más compacto todo, ¿vale? Pero, claro, si haces muy bien el vacío mucho tiempo y demás, con una buena bomba de vacío, pues probablemente no tengas nada de aire y por tanto de humedad. Pero siempre se pone por precaución para esos restos que se lo pueda ir absorbiendo. Vale, entonces aquí vemos otro componente que es la válvula solenoide, que esta ya veremos cuando entremos a estudiar el sistema, la lógica de funcionamiento del equipo de frío. Y esta solenoide va a ser una electroválvula que en función de la temperatura que lea el termostato, ¿vale? O de la presión que lea el presostato, cerrará su contacto para que ésta me abra y me permita que el circuito funcione, ¿vale? Pero eso ya entraremos. Ahora estamos en los componentes más básicos, ¿vale? Entonces, válvula de expansión, veníamos en alta presión, rojo. Cuando salimos de la válvula de expansión ya estamos en baja presión en azul, ¿vale? Y aquí empezamos a expansionar, a que sea todo gas. Y esto es un motor, porque esto sería un ventilador, ¿vale? Que está haciendo circular por el evaporador. Esto es el evaporador, lo que tenemos en casa dentro, el aparatito de dentro, ¿vale? Entonces, ese ventilador hace que el aire caliente de mi habitación pase por aquí, caliente este gas que ya viene, que se está evaporando,
y viene frío porque cuando expansionamos le bajamos mucho la presión y la temperatura, pues con este caliente lo que hacemos es calentarlo para acabar de expansionarlo. Empezamos a expansionarlo y salimos ya todo gas. Sale todo gas, aquí hay una válvula de corte por si queremos cerrar manualmente. Y aquí hay un separador de aspiración para evitar que nos llegue líquido al compresor. En caso de que esto no hubiese evaporado todo y viene algo de líquido, para que no vaya al compresor, pues se nos quedaría aquí en la parte de abajo y por la parte de arriba saldría gas a este filtro de aspiración, que es un filtro de malla por si quedan partículas, compresor y volveríamos a hacer todo el circuito, ¿vale? Si os fijáis, válvula de expansión tiene el elemento termostático a la salida del evaporador para, en función de lo que está midiendo aquí de temperatura, sabe el recalentamiento que tiene y entonces abre o cierra más ese pequeño fuellecito que tiene esa pequeña regulación, porque no tiene mucha regulación una válvula termostática, pero esa pequeña regulación para dejar pasar más o menos refrigerante. Entonces, aquí ya vemos todo eso integrado. Sí. Para ubicarme, ¿dónde se hace el vacío? ¿En qué parte del circuito se hace el vacío y la carga? Porque va con dos latiguillos. Yo lo he visto en los coches que van así como con dos latiguillos y no sé si lo hacen en la zona de alta, en la zona de baja. Esa pregunta también es bastante más avanzada y lo veremos. Joder, me estoy adelantando, pues ahora déjalo. Eso lo veremos en el apartado de la puesta en marcha, ¿vale? La quincena antes de ir al taller, como haremos operaciones de ese tipo, pero bueno, y no de este trimestre, sino del siguiente, ¿vale? Entonces, pero bueno, eso. En el compresor hay unas válvulas, una válvula en la aspiración y otra en la descarga. Aquí también tienes otra válvula, entonces pues ya veremos en qué válvulas y cómo hacemos el vacío, luego la carga y todo esto, ¿vale? Vale. Entonces aquí os vuelve a explicar otra vez, para que os ubiquéis teniendo el circuito, esos componentes que ya hemos visto en el documento de antes, o sea que es repetido, ¿vale? En cuanto lo leáis un poquito y tal, vais a ver que es bastante sencillo. Aquí nos habla de ventiladores aspirante o impelente, no vamos a entrar, pero bueno, es la dirección que tiene el aire respecto de dónde se coloca el ventilador, recipiente de líquido, filtro deshidratador, visor, la solenoide, que la solenoide creo que antes no la hemos explicado, no la hemos visto, pues bueno, aquí la tenéis. Válvula termostática, evaporador, válvula de bola, acumulador. Vale, todo esto lo mismo de antes, ¿vale? Pero explicado un poquito más sencillo. De aquí me interesa más el que ya veáis todos esos elementos, aunque ya los vimos en la otra quincena. En la quincena pasada ya empezamos a ver esto, ¿vale? Pero aquí lo volvemos a ver y explicamos un poco los componentes y lo volvemos a ver en un circuito, ¿vale? En este caso, bueno, esto sería una válvula solenoide, por si quiero hacer un desescarche por gas caliente, pero bueno, esto, si queréis, no penséis en esta línea de aquí roja, porque os puede marear un poco. Y, pues bueno, si queréis ver los diferentes componentes, pues son los que hemos visto, un poco ampliados, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay un Traxoil, que esto es para controlar el nivel de aceite del compresor, ya sale alguna cosita más, ¿vale? Pero a mí de momento me interesa esos elementos más básicos, ¿vale? No vamos a ir mucho más allá. Entonces, aquí viene dibujado de una manera también bastante clara, ¿vale? Aquí la representación que os hace, pues bueno, ese sistema de expansión que estábamos viendo, aquí si os fijáis os dibuja así a mano alzada pues lo que es la curva de la campana de Molière, donde lo que decíamos, lo que hay dentro de la campana, de toda esta campana de aquí, ¿vale? De toda esta curva, aquí dentro líquido más gas, aquí solo gas y aquí solo líquido. Entonces, si os ponéis y miráis, veis que el compresor, ¿qué hace? Subirnos la presión y la temperatura, rojo. Condensador, ya estamos aquí dentro donde hay líquido más vapor, o sea, más gas. Empezamos a condensar y ya todo líquido en este lado de la izquierda, nos metemos en la válvula de expansión, bajamos temperatura y presión, nos metemos en el evaporador, evaporamos hasta que es todo gas, ya no queda nada de líquido y entramos otra vez, ¿vale? Otra forma de representar el esquema que hemos visto de frío, ¿vale? Pues aquí tenemos el compresor, ¿vale? Compresor, ¿vale? Aquí nos lo hacen un esquemita así isométrico. Entonces, vale. Bueno, tendríamos la descarga cuando digáis, ostras, no sé muy bien hacia dónde va y qué es componente, porque este componente, si no dice el nombre,
yo lo podría confundir con el separador de líquido, por ejemplo, o el separador de aspiración, porque la forma es la misma. Pero si vas viendo los componentes que te vas encontrando, pues ya tienes que ser capaz de decir, ah, vale, si luego a continuación tengo esto, será porque la descarga viene por aquí. Y en la descarga no puede estar el separador de aspiración, ¿vale? Ya la palabra lo dice. El separador de aspiración de líquido es en la aspiración. Entonces tenemos compresor. Del compresor salimos. Aquí además mete un latiguillo antivibratorio que se suele poner para que nos ayude a trabajar con la manipulación de los compresores, que las vibraciones que transmitimos a la tubería se queden aquí, porque eso acaba produciendo fracturas en la tubería y acaban siendo fugas. Un silenciador para que ese ruido de al pasar el refrigerante por aquí a alta velocidad, pues bueno, se disminuya. Normalmente no se suele poner. Un separador de aceite, entonces, por aquí que viene nuestra descarga del compresor con restos de aceite, pues ese aceite viene aquí abajo y vuelve al cárter del compresor, ese aceite. Y nuestro gas refrigerante sigue avanzando, sigue avanzando. Tiene aquí lo que ha hecho es duplicar para que se vea, ¿vale? Pero ponen primero un condensador de agua. Yo podía tener este condensador de agua y que no se viera este y este no existir, no haberlo representado. Y ya venirme al depósito de líquido porque ya estoy condensando aquí. Pero lo que han hecho ha sido representar dos. Entonces, te representan el condensador de agua y un condensador de aire. Este era el aspecto que tenía, lo que hemos dicho. El condensador que tenemos nosotros en la parte de fuera de nuestro aire acondicionado convencional, ¿vale? Saldría aquí esta especie de válvula, no sé muy bien a qué se refiere, pero bueno, salimos del condensador, lo hace pasar por el otro condensador, pero ya os digo que podíamos estar con uno o con el otro, o podíamos estar con los dos, pero bueno, lo habitual es ver uno solamente y vosotros de este tipo, ¿vale? Condensador, y del condensador sigo avanzando y voy al recipiente de líquido. Aquí almaceno el refrigerante, me voy al filtro deshidratador, me voy al visor de líquido, sigo, me voy a un filtro de impurezas, me voy a la válvula de expansión, entro en el evaporador, que este es el aparato que tenéis dentro de casa, el split, salgo, me voy por aquí, hago un pequeño sifón, vuelvo por aquí, hay un filtro de aspiración, un separador de aspiración por si aquí no se ha evaporado todo y viene algo de líquido que se quede aquí, y al compresor, ¿vale? Otra vez el circuito representado de otra manera con con todos sus elementos, ¿vale? Vale. Pues bueno, este recurso didáctico lo hemos visto rapidito porque ya os digo, mismos elementos que los vistos anteriormente, explicados de una forma más sencilla y integrados ya en el circuito, ¿vale? Y tenéis pues esta representación y esta representación del final, ¿vale? Vale. A ver, ¿qué puedo compartir? Juanjo, una cosa. Sí, cuéntame. Te escribí un correo porque el vídeo 1 de averías de compresores no Sí, deja verlo. sí. Para ver cómo lo hacemos, si lo hacemos solo con el segundo vídeo o... Ya, porque supuestamente el test sin ese vídeo no se puede hacer. ¿Estaba asociado al vídeo? Sí, Sí se puede sí, hacer. Sí, Pero puede se ser. puede hacer porque con la teoría que viene con la que hemos estado viendo de los compresores te viene eso, o porque puedes Con el imprimir No, la resto de respuesta. porque teoría hay se dos puede vídeos sacar. de averías también. Eso Lo que es. pasa Hay que es otro verdad que el más. primero no te Ah, deja verlo. ya, Te dice que tienes que ya. ser miembro, pagar Pero se puede 2 hacer euros con o el Sí. algo. segundo. Vale. Pues bueno, pues de todas formas, si tienes alguna duda cuando lo estés haciendo, me escribes un correo o un mensaje instantáneo de estos y te echo un cable a hacerlo. Pero vamos, en principio, si dicen los Vale, compañeros que se puede hacer, pero si ves que vale, atascas en alguna, pues me lo dices. vale, gracias. Vale, es que eso suele pasar que de vez en cuando yo dejo aquí los vídeos estos, pero sí que alguno de repente lo hacen para suscribirse o algún rollo de estos, y entonces, claro, sí. Sí, pero puede ser que os ponga alguna actividad que sea solamente sobre el vídeo y si está capada, pues me lo decís y vemos alternativa o la resolvemos entre todo o algo así. Vale, test. Vale, no, yo quería enseñaros este de la simbología frigorífica.
Simbología frigorífica. Vale, entonces pues mira, aquí nos dice simbología lo que suele estar medio normalizado que nos podemos encontrar de forma más habitual. Pues un compresor alternativo con cárter cerrado, compresor rotativo, compresor de tornillo, ¿vale? Pues tenemos diferentes tipos de simbología para los diferentes elementos que hemos estado viendo. Aquí tenemos lo clásico de dibujar las baterías, tanto un condensador como un evaporador, pues eso lo dibujar así, ¿vale? Un zigzag con las lamas de la batería. Esto puede ser, pues, condensador, condensador, evaporador. Este sería estático porque no tiene ventilador. Si tiene, ¿veis? Esto es un motorcito y un ventilador, pues, de ventilación forzada. Este condensador de agua, esto lo mismo, condensador de lluvia, bueno, aquí entra evaporador enfriador de líquido. Esto no lo tenemos que aprender todo, Juanjo. No. Esto lo utilizaremos en la práctica solamente con esto delante para hacer un pequeño dibujito y ya está. Pero de aquí, pues eso, compresor, pues que sepáis más o menos que puede tener esta forma, ¿vale? Una bolita con un punto. Hay otros que lo ponen la bolita y aquí como un triángulo. Otros que, pues, más a un compresor, pues como se ve en la realidad. Condensador y evaporador sí que esta forma y en función de dónde esté posicionado se sabe si es el condensador o el evaporador, ¿vale? Por los elementos que tiene antes o después. Más cosas típicas, pues bueno, si hay un multitubular o esto, pero bueno, no suele ser lo habitual. Mira, ¿ves? Compresor centrífugo, pues con esta forma se suelen poner también alternativos. Tema de valvulería. Separador de aceite, pues bueno, suele ser de esta forma. Separador de líquido. Como nosotros entramos por aquí con el líquido, se nos queda aquí y queremos que salga gas, pues bueno, lo coge la toma por arriba para que salga el gas. Un filtro, pues de esta forma, el deshidratador, el visor de líquido, pues un circulito, válvulas de corte manuales, pues esta valvulita con el triangulito. Y bueno, para que le echéis un ojillo, pero que suene un poco, nada de aprenderse y de estar mucho rato viendo esto, pues nada, que sepáis un poco las formas genéricas que suelen tener y esto lo utilizaremos en la práctica, ¿vale? Entonces, lo de siempre, hoy también he ido bastante rápido porque, a ver, hemos seguido viendo lo mismo que hemos estado viendo prácticamente desde el primer día, ¿vale? Los elementos los hemos explicado un poquito con más detalle y luego lo hemos visto dentro del circuito. Yo creo que esto, con una leidita de 20 minutos así, pasando el ratón rápido de mirar un poco los componentes, pues bueno, te puedes hacer una idea ya del circuito y de los elementos, de exactamente cómo trabaja cada uno, la función que tiene, pues bueno, más o menos, ¿vale? Pero ya de la de la quincena anterior, de esta, de la que viene que lo volveremos a ver y la otra también, pues bueno, ya poco a poco cada vez estaremos más familiarizados y os irá sonando todo más, ¿vale? Y os vais diciendo la idea en la cabeza. Y bueno, pues eso, nada, si tenéis dudas por el problema este del vídeo, me decís y os echo un cable con la tarea esta, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Oído. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, merci. Muchas gracias. Bueno, pues nada, Muchas nos vemos la gracias. semana que Chao. viene. Bueno, y Hasta la me próxima semana, faltaba Juanjo. deciros lo del tema de que no se ha publicado aún el listado de de los horarios. Lo estaba acabando de pulir con los últimos cambios que tenía por ahí y esta semana se lo iba a pasar al jefe de estudios para que lo vuelva a publicar con los cambios y todo esto, ¿vale? Juanjo, entiendo que en la semana que tenemos que asistir allí es por la mañana, ¿no? Solo. Yo diría que no. Yo diría que es mañana y tarde. Sí, es durante una semana podéis tener práctica por la mañana, examen por la tarde, tal o al revés. Pero sí, será mañana y tarde. Vale, está bien saberlo. Pues nada. Jornada intensiva. Bueno, pues nada, vamos hablando. Venga, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Adiós.